hermanos que están conectados a través de las redes sociales y bendecir a todas las personas que están dentro de nuestro país, pero también los que están fuera de nuestras fronteras. Hoy el Señor te va a hablar grandemente, porque el Señor está dedicado a hacer algo. Y es que cuando el Señor llama a alguien, cuando el Señor escoge a alguien, es para hacerlo una persona diferente. Y si tú estás escuchando hoy y viendo este mensaje, es porque el Señor te escogió para que estés viviendo en este tiempo. No tengas temor de lo que el Señor puede hacer contigo y tu familia. Es la excusa perfecta del cielo para poder levantar algo diferente en estos tiempos. Así que prepara tu corazón, abre tu mente, abre tu corazón grandemente, porque el mensaje que tengo hoy para ti es poderoso. ¿Qué tal si usted levanta su mano en alto? Así conmigo vamos a hacer nuestra declaración de fe. A contar 3, 1, 2, 3. Yo nací para cumplir el propósito de Dios, el cual es ser bendición donde quiera que esté. Amén. Da un fuerte aplauso ahí en casa donde estás. De repente vas en el carro, tal vez vas en el bus, pero el Señor quiere que seas bendición donde quiera que estés. Y si estás aquí en este país, eres bendición. Y si estás en otro país, a esos que nos están escuchando y nos están viendo, eres bendición donde quiera que estés. Estoy muy contento en este día porque tengo la oportunidad de poder ministrar una palabra que sé que va a hablar a tu corazón. Cuando Dios quiere hacer algo con personas, Dios lo primero que hace en la Biblia, o varias historias que Dios hace, es hacer una lista de personas escogidas. Yo no sé si usted ha estado en una lista, de repente ha estado en la lista de convocados para que vayas a representar a tu país. De repente has estado en la lista de poder representar tu familia en algo. Yo no sé si usted ha sentido esa emoción de estar en la lista. Los que hemos estado en el colegio hemos visto algo, y es que usted está con esas ganas de que tu nombre suene en la lista para saber en cuál aula te toca, para ver cuáles son tus compañeros, para ver qué va a pasar en ese momento. Las listas son tan importantes porque la lista lo que hace es depurar a personas para poner a los mejores en esa lista. Yo no sé a qué le estoy hablando en este día. Lo que sí quiero decirte es que si tu nombre está en esa lista, es porque eres escogido para hacer la diferencia. Y hoy el Señor quiere que sepas algo. Hoy quiero hablarle a toda la iglesia en general, a todos los hijos de Dios. Hoy quiero decirte algo. Si tú estás viviendo en este tiempo, es porque Dios te ha escogido. Y si Dios te ha escogido, Él no te va a abandonar. Si estás en la lista del Señor, es porque el Señor, yo quiero que me vuelvas a ver, el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Por mientras estés en esa lista, el Señor no te va a borrar, porque el Señor anda buscando personas, escucha bien, a personas que hagan la diferencia. Y yo creo que hoy yo le estoy hablando a personas que van a hacer la diferencia. El Señor mandó a hacer una lista especial, y quiero contarles algo. Hay un montón de listas en la Biblia, pero quiero enfocarme en 3. Y el número 1, las personas que están en lista tienen 3 cualidades especiales, y son las que quiero hablar hoy en este día. Y la primera de esas cualidades, diga conmigo, ser firmes. Cuando usted está en la lista, cuando usted es convocado en esa lista, es cuando el que creó esa lista pudo ver una cualidad en ti, y es que seas firme. Cuando usted es firme, usted va a estar en esa lista. Y quiero llevarte a la historia de Moisés y los 12 espías. Dice la palabra que habían escuchado, una generación había escuchado un día una promesa de Dios, que les iban a dar una tierra prometida. Y dice que una generación murió en el desierto y nació otra en el desierto. Pero los que murieron en el desierto no vieron la promesa cumplida. Los que iban a ver la promesa cumplida eran aquellos que habían nacido en el desierto. Ellos tenían una capacidad especial para entrar a aquella tierra que el Señor les había dicho por miles de años atrás. Y esa generación se estaba preparando para adquirir lo que el Señor ya había dicho. Y esta lista, Dios le dice a Moisés: Moisés, te demando algo, y es que vayas a escoger a 12 hombres, a príncipes de las tribus de Israel, para que vayan a representar y vayan a ver la tierra que por años atrás yo había prometido. Las promesas de Dios se tienen que ver porque se tienen que ver. Y en medio de la crisis que estás viviendo, en medio de la limitación de repente que estás pasando, hoy quiero decirte que las promesas de Dios son los que nos van a hacer firmes en entender que hay un Dios en el cielo que quiere hacer cosas contigo. Y Dios mandó esta lista. Y escucha bien lo que dice, porque ahí en Números
13:1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, escúchame lo que te voy a decir, Dios habla y yo hago. Vamos, repítelo conmigo, Dios habla y yo hago. Vamos, dilo otra vez, Dios habla y yo hago. Dios le dijo a Moisés diciendo, y lo que hizo Moisés fue hacer. Hoy nos toca hacer algo a nosotros, es creer en las promesas. Si Dios dijo que no te va a desamparar, yo debo de creer en esa promesa. Es lo que yo tengo que hacer. Y Dios lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer con tu país. Dios lo va a hacer porque hay una promesa que está vigente y no va a claudicar hasta que tus ojos lo puedan ver. Así que yo te pido en este día que puedas creer que la firmeza es importante en estos tiempos. Y Dios le dijo a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Me llama la atención algo. Es que Dios le dice aquí a Moisés: envía tú hombres. Escucha bien esto. Hay cosas que le tocan hacer a Dios, hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Y Dios le dijo a Moisés: escoge tú. De esos 12 espías que Moisés escogió, Moisés, por ser humano que es, se equivocó en 10. Solo le pudo atinar a 2, que fue a Josué y que fue a Caleb. Yo quiero decirte algo. Si estás viviendo en estos tiempos, si estás viviendo en el siglo XXI, si estás en el 2020, es porque Dios te escogió que estés viviendo en estos tiempos. Si Dios no te hubiera escogido para vivir en estos tiempos, usted no estuviera hoy respirando. Dios te hubiera puesto en otra década, Dios te hubiera puesto en otro siglo, Dios te hubiera puesto en otro momento, en otro lugar. Hoy quiero hablarle a la iglesia: tenemos que ser más firmes en medio de lo que estamos viviendo. Dios te está llamando a la firmeza. El ser humano se podrá equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar. Y si tú estás viviendo en estos tiempos, no me vengas a decir que Dios se equivocó contigo. Dios no se equivoca con las personas que llama, porque Dios al que llama los va a capacitar, indiferentemente si soy muy carga, si soy muy bueno en hacer algo. Dios llama a las personas para hacerlos grandes en medio de las tribulaciones y en medio de las crisis que estamos viviendo. Y Dios llamó a estos tipos. De 12 que escogió, solo 10 llegaron hablando lo que no era de Dios. 2 hablaron las cosas que eran. Y me encanta la historia ahí, porque dice que Dios le dice ahí en el verso 3 de Números 13, dice que Moisés los envió. Dice: los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Escucha bien lo que te voy a decir. Dice que cuando Moisés escoge a estos espías, a estas personas calificadas dentro de esa lista, dice que los envió primeramente al desierto. ¿Sí? Cuando los envió al desierto y ellos entran al desierto, ellos empiezan a ser transformados para poder ver la promesa. De repente hoy estamos en ese desierto. De repente el día de hoy estamos pasando en esa escasez. Pero déjame decirte algo: podrás estar pasando en cualquier desierto, pero si Dios te llamó, tienes que tener la plena confianza que el Señor que te metió en ese desierto te va a sacar. Y Dios hoy te está llamando príncipe. Me llama la atención esto. Dice que escogiera príncipes. Escucha esto que te quiero decir en este día. Hoy quiero afirmar tu fe. Hoy quiero afirmar tu llamado. Hoy quiero decirte esto: esa cualidad de ser príncipe era por encima de otras personas. ¿Cuántas personas había en Israel que pudieran haber sido escogidas? Pero el Señor quiso, o Moisés quiso escoger a príncipes, que fue el mandato que Dios le dijo. Es que le voy a decir algo: hoy tu manto especial que tienes en estos momentos queda en segundo plano. Hoy tu manto de líder, hoy tu manto de buena posición económica, hoy tu manto de su buen apellido que tienes en este momento queda en segundo plano. En este momento lo que tiene que estar firme es tu fe en creer en las promesas que Dios tiene para ti. Queda en segundo plano lo que tú haces, lo que tú eres, lo que tú tienes. En estos momentos de crisis es levantar nuestras manos y creer en las promesas de Dios. Y me encanta porque aquí dice: un manto diferente no determina quién eres. Si tienes cualidades diferentes, eso no te va a definir hoy. Lo que te va a definir es lo que estás creyendo en el Señor. Y me encanta porque dice también que los metió en el desierto antes de ver a la tierra prometida. Y escucha esto que te voy a decir:
Lo que el desierto no formó, la crisis lo va a sacar a la luz. Antes de la crisis viene un desierto que nos va a formar para sacar lo mejor de nosotros. Escucha esto, por favor. Llévatelo a tu corazón. Que el desierto saque lo mejor de ti, para cuando llegue la crisis, el día malo, el día de dificultad, estés capacitado para salir de ella. Ten la plena confianza que el Señor lo va a hacer contigo, pero el Señor también necesita a nosotros transformarnos. Y escucha bien, yo sé que usted está ahí en casa esperando que yo le dé a usted la lista de los llamados. Y dice así: y esos son sus nombres. ¿Cuáles nombres? Los nombres que Moisés escogió, la lista de escogidos de todo Israel. Fue a estos hombres los que Moisés había escogido. Y dice su nombre: de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Dice: de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón llamó a Gadiel, hijo de Sodi. ¿Y sabes qué? Llamó de la tribu de José y de la tribu de Manasés a Gadi, hijo de Susi. Pero también escogió de la tribu de Dan, escogió a Amiel, hijo de Gamalí. De la tribu de Aser escogió a Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí escogió a Navi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Gaguel, hijo de Magi. Escucha esto. Aquí hay nombres para tus hijos, si los quieres escoger. Lo que me llama la atención es lo siguiente: en esa lista dice que él escogió a estos príncipes. Pero me llama la atención algo, porque ese versículo termina diciendo: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Pero escucha bien, había uno llamado Oseas. Y dice: y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Escucha bien, ese nombre que normalmente escuchamos en las historias de la Biblia, ese nombre Josué, primero tuvo otro nombre llamado Oseas. Y quiero decirte algo que te va a ministrar en este día, y es que el nombre Oseas significa deseo de salvación. Cuando tú vas a entrar en una temporada difícil, usted no puede vivir de deseos. Usted tiene que estar firme en lo que está creyendo. Escucha bien, por favor. Los deseos a veces en eso quedan deseos, porque a veces deseo algo pero no lo provoco. A veces deseo tener ese momento. ¿Cómo deseo salir de este momento difícil? Pero si no provocamos algo para salir de ese momento difícil, probablemente nuestros ojos nunca lo van a ver. Entonces dijo Moisés: antes de que sea un deseo, yo prefiero que seas una persona firme. ¿Por qué? Porque Josué significa, el nombre Josué significa Jehová es salvación. Oseas era deseo de salvación. Josué, Jehová es salvación. Hoy quiero decirle algo a los que me están viendo: no podemos vivir de deseos, tienes que estar firme. Entonces Moisés le dijo a este tipo: Oseas, ya no te llamarás más Oseas, ya no hay más deseo de salvación, ahora yo te voy a salvar. Yo no sé si le estoy hablando a un Josué en la casa. Yo no sé si le estoy hablando a una generación de Josué que se levanta en este día. Una generación que dice: Señor, yo estoy aquí. Señor, puedes contar conmigo. Ese Josué, yo me mudo de nombre y me envisto de algo nuevo. Y es que yo hoy me dedico a llamarme Josué, porque yo no vivo de deseos. Yo estoy firme de saber que Jehová me va a salvar. Yo no sé si le estoy hablando hoy a una familia. En medio de lo que estás viviendo, se va a levantar una generación de Josué, el cual dice: Jehová es mi salvación. Y el Señor vino a salvarte. En medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás viviendo, se tiene que levantar una generación de Josué en este día. Una generación de Josué se tiene que levantar. Ya no vivas más de deseos. Sé firme en lo que estás creyendo, porque el Señor va a hacer cosas grandes contigo, con tu familia. La crisis no te detiene. La crisis te hace más fuerte. Wow, qué palabra. Le estoy hablando a Josué. A una generación de Josué se tiene que levantar. Los que no desean, sino los que están firmes de saber que Jehová es su Salvador. Y me llama la atención algo. Ahí en Números 13, 25, 26 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Escucha bien.
Cuando ellos pasan por el desierto, entran a la tierra prometida 40 días. Estuvieron un mes y medio en la promesa. Mes y medio, sus zapatos, sus pies tocaron la tierra prometida. Ellos tocaron la tierra de aquella promesa que yo les había dado. Ellos vieron el fruto que el Señor les había dado. Ellos vieron muchas cosas. Ellos de repente dijeron: en esta tierra yo voy a tener a mis hijos. En esta promesa yo voy a ver a mi familia llegar. En este pedazo de tierra yo voy a hacer mi casa. Ellos empezaron 40 días, mes y medio prácticamente en la tierra prometida. Pero cuando regresaron de la tierra prometida, dice que llegaron a dar un informe. Y dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información. Escuche bien, dieron la información a ellos y a toda la congregación, o sea, a todo el pueblo de Israel, y les mostraron el fruto de la tierra. Escucha bien esto: le mostraron el fruto de la tierra. Ellos fueron, dijeron: estuvimos 40 días y si es verdad lo que dice, hay fruto grande, mira, aquí está. Cuando tú manifiestas fruto es porque estás viviendo en las promesas. Yo no sé a qué le estoy hablando en este día, pero cuando tú vives de las promesas de Dios vas a tener fruto abundante que otras personas querrán de ti. Pero si no vives en la promesa, si no crees en la promesa, no vas a tener fruto para que otras personas puedan creer. En estos momentos la iglesia tiene que manifestar tanto fruto para que las personas que nunca han creído empiecen a creer. Porque la moral, la estabilidad está en nosotros, en la iglesia del Señor. Y si nosotros no manifestamos ese fruto, probablemente muchos se van a quedar en el desierto y nunca van a poder ver las promesas de Dios. Escucha esto, por favor. Y dice que les contaron. Y les contaron, en el verso 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Escuche bien. Si ellos dijeron ciertamente, es que de esos 2 espías 10 entraron no creyendo en la promesa. Porque le dijeron: Moisés, y ciertamente es verdad que en esa tierra fluye leche y miel. En medio de la crisis no puedes entrar titubeando en tu fe. No puedes entrar titubeando o renqueando en creerle a Dios. En estas temporadas tienes que entrar firme en creer al Señor, que el Señor va a hacer algo contigo y tu familia. Quiero declararte esta palabra: la firmeza es clave para que en estos tiempos difíciles de oscuridad y de incertidumbre tú puedas salir adelante. Dios quiere hacer cosas contigo. Dios lo va a hacer contigo y tu familia. Escucha bien. Ciertamente, o sea, era verdad lo que Dios había prometido. Era verdad lo que Dios había prometido. Dice el verso 28: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los gigantes. Cuando estás en la lista, escucha bien, cuando estás en esa lista pero no eres determinado en las promesas, te descalificas de ver lo que ya Dios vio. Ellos, en vez de venir con una buena noticia, que es verdad que fluye leche y miel, que hay uvas gigantes, ellos llegaron con una noticia porque vieron con los ojos humanos y no con los ojos de Dios. Y ellos empezaron a decir que era más importante los gigantes que había que las uvas gigantes que habían en ese lugar. No puedes venir hablando negativo. Tu fe tiene que ponerse en positivo. Si no, nunca vas a poder ver las promesas de Dios actuar a tu favor. Y ellos informaron, pero informaron mal. Pero cuando estos hombres están dando un informe negativo, dice que se levanta un hombre en medio de todos ellos, llamado Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Cállese, no hablen de eso. Quiero imaginarme que allá en casa también se está levantando una generación de Caleb que callan, que dicen que se callen en medio de las personas que están hablando en la incertidumbre. Cállate. Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Escucha esto, por favor. Pero en medio de esas circunstancias se levantó uno que estaba en la lista también. Había uno que estaba en la lista llamado Caleb, que no necesitaba que le cambiaran el nombre. Él se llamaba Caleb. Escucha esto: Caleb significa audaz. Y el Señor anda buscando personas audaces en la firmeza.
Personas que andan, Dios que anda buscando personas audaces, personas que sean capaces de emprender acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implican. En estos tiempos no puedes temer. En estos tiempos tienes que ser audaz. Esos son los que Dios anda buscando en estos tiempos. Personas que provoquen algo en medio de la certidumbre. Y dice también que andan buscando personas que son poco común y demuestra atrevimiento. Que la circunstancia no te está pagando el atrevimiento de ser un hijo. ¿Sabes cómo eres atrevido en estos tiempos? Cuando tú crees las promesas de Dios. Cuando tú le metes la fe que necesitas para creer en esas promesas. De repente el mundo dice: sí, vamos a lavarnos las manos, vamos a aplicarnos alcohol en gel, vamos a hacer todos los métodos que nos demandan, sí. Pero yo también voy a ser atrevido en estos tiempos, porque yo creo que mientras esté en la sombra del Altísimo, voy a morar en la sombra del Omnipotente. Y mientras estemos habitando en ese lugar, yo quiero decirte que ninguna plaga tocará tu morada. No habrá ninguna crisis económica. No habrá absolutamente nada que pueda detener la audacia de un hombre que le crea las promesas de Dios, que le crea lo que Dios ha salido de su boca, lo que ya desde el cielo se había escrito. Dios quiere hacerlo efectivo aquí en la tierra, pero para que Dios haga efectivo lo que Él ya dijo allá en el cielo, anda buscando a personas audaces. Y yo sé que le estoy hablando a personas audaces en este día, a una generación de Josué, a una generación de Caleb, que se levantan con fuerza en estos tiempos. Escucha esto: las temporadas a veces nos quieren cambiar el nombre, pero mientras estemos firmes nos podrán cambiar el nombre, pero nunca van a cambiar en lo que yo estoy firme. ¿Sabes qué hicieron estos hombres? Hablaron mal de la promesa de Dios, porque llegaron mal informando lo que Dios quería darles para ellos. Y quiero hablarte de otro punto. Punto número 2, cuando estás en la lista. Diga conmigo bien fuerte: estoy en la lista. Tú estás en la lista de Dios. Daniel y sus amigos, punto número 2, fueron determinados. Fueron personas determinadas en medio de una crisis. Y lo quiero poner en contexto. Dice que el rey Nabucodonosor dijo: yo necesito tener personas claves a la par mía, y quiero que me escojan a jóvenes específicos de allá de Israel, personas que tengan las siguientes cualidades. Y él nombra ahí las cualidades que él quería tener. En esa lista que él tenía personas capaces de hacer la diferencia. Y ahí en Daniel 1, verso 3 dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en la ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Escucha, yo sé que quieres escuchar esta lista también. Y dentro de esa lista dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y estos, el jefe de los eunucos, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac, y a Azarías le puso Abed-nego. Es que las crisis, las circunstancias nos quieren cambiar el nombre, pero mientras seas determinado, nadie podrá detenerte de lo que Dios va a hacer contigo. A ellos no les importó que le cambiaran el nombre. A ellos lo que les importó es que no tocaran lo valioso que era su creencia y su fe. ¿Por qué le digo esto? Porque la determinación siempre va a ser probada. Y quiero hablarte de 2 ejemplos aquí. Quiero hablarte de Daniel y quiero hablarte de Sadrach, Mesach y Abed-nego, porque ellos tuvieron 2 cosas en común: nunca quisieron arrodillarse en medio de la crisis que estaban viviendo. Porque a Daniel le dijeron: si usted no adora, si usted no ora a la deidad que nosotros decimos que debe de orar, vas a ir a la fosa de los leones. ¿Y sabes qué? A Sadrach, Mesach y Abed-nego también le pasó lo mismo. A ellos tenían que arrodillarse cada vez que sonaban unos instrumentos, y ellos dijeron: no, Señor, yo soy determinado en lo que creo.
Y en estos tiempos lo que tú crees, si estás determinado a creer en eso, Dios lo va a hacer contigo. ¿Por qué te digo esto? Porque tú me podrás decir a mí, yo soy muy determinado en lo que quiero. Probablemente sí, pero la determinación se ve cuando es probada. Y me encanta porque Sadrach, Mesach y Abednego su determinación fue expuesta o fue probada en el horno de fuego, y la de Daniel en la fosa de los leones. Y me encanta saber esto, porque dice que Sadrach, Mesach y Abednego, ahí en Daniel 3:16 dice: respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero también quiero decirte lo que dice Daniel 6. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hoy quiero decirte algo: probablemente estés en la fosa de los leones, probablemente estés en el horno de fuego, pero el fuego va a sacar lo mejor de ti. Y los leones, como ellos rugen, como ellos hablan, harán de ti una mejor persona. Porque no hay fuego y no hay leones que quieran rugir en contra tuya, que puedan detener a un determinado. Pero los determinados tienen algo clave, y es que ellos no entran solos en la prueba, ellos no entran solos en la crisis. Los determinados saben que ellos necesitan de alguien más fuerte que ellos. Los determinados no viven de lo que saben, de las cualidades que tienen. Ellos saben que necesitan de algo más grande, y te estoy hablando de lo más grande. Se llama Dios. Así que en medio de la crisis, entra con Dios de la mano. Porque cuando estés en la crisis, en el día malo, en medio del fuego de los leones, nunca se van a ver una persona, nunca se van a ver 3, siempre van sumando una más. Porque en el fuego había 3 jóvenes, pero había uno que estaba en forma de Dios. Y con Daniel había otra persona que lo libró de la boca de los leones. En la crisis los determinados entran con alguien más grande que es Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando. Lo que sí sé es que Dios anda buscando una generación de determinados que se crean a Él, que les tiren la mano y digan: Señor, entro contigo. Y no hay leones, no hay fuego, no hay tormenta, no hay nada que nos pueda detener. Porque si estoy agarrado de tu mano, Señor, en la crisis saldré adelante. No hay nada que me detenga, porque soy un determinado en la fe. Dios anda buscando determinados. Dios anda buscando determinados. Celebra ahí en casa. Celebra ahí donde estás. ¿Qué presencia de Dios hay aquí? Dios va a hacer algo en este día. Y quiero cerrar con esto. Número 3 de personas que están en la lista son personas que dan resultados. Y quiero hablarte del mejor en dar resultados, llamado Jesús. Y ahí en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 21, dice así la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Escucha bien: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pero también dice que vino a dar vista a los ciegos. Pero también le suma algo más. Dice: a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estuvieron fijos sobre él. Y comenzando a decirles, o sea, Jesús empezó a decirles a los que están en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero explicarle esto y ponerlo en contexto.
En la sinagoga siempre acostumbraban a leer todos los libros que actualmente hoy conocemos. Bueno, unos libros, porque ahora se sumó el Nuevo Testamento. Pero los que estaban, los maestros, los ministros en las sinagogas, hoy decía, a partir de hoy, que también estamos iniciando mes, hoy en este mes vamos a leer el libro del profeta Isaías. Entonces todos los ministros empezaban a leer un capítulo de este libro que estaba asignado para leer en ese mes. Y empezaron desde el capítulo 1 y fueron pasando todos los ministros hasta que le tocó a Jesús. Y este versículo de Lucas 4 está en Isaías 61, porque es una profecía que se tenía que cumplir. Cuando van en el capítulo 60, este ministro terminó de leer y Jesús agarra el libro del capítulo 61 y dice lo siguiente, lo que él acaba de leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabes qué es esto? Que los que están en la lista están esperando su oportunidad. Escucha bien, Jesús, Él estaba en la lista esperando su momento. ¿Estarás tú esperando tu momento? El Hijo de Dios, el que estaba a la diestra del Padre, Él estaba esperando su momento porque Él estaba en una lista. ¿Serás que tú estás en una lista y más bien te estás escondiendo como aquel rey Saúl detrás del bagaje para que no te tomen en cuenta? Es que hay algo que hay algo que tú portas que necesita que la gente lo vea. No te escondas. Y me encanta algo, porque los que están en la lista están esperando su oportunidad. Pero escucha esto, esta revelación me marcó la vida. Y es que en este versículo Jesús estaba haciendo su lista de personas que Él quería tener a su lado. La lista de Jesús son personas no calificadas para hacerlas calificadas delante de los ojos de los demás. ¿Quieres escuchar la lista de Jesús? Jesús quería tener a su lado pobres, quería tener a su lado quebrantados de corazón, quería tener cautivos, quería tener ciegos y quería tener oprimidos. Esa fue la lista que Jesús escribió. Personas que están cautivas, pobres, quebrantadas, ciegos. Porque la palabra dice que Dios lo ungió a Él para dar buenas nuevas a los pobres. Tal vez hoy, por la circunstancia que estás viviendo, no tengo nada, me siento que no tengo nada, me siento que estoy pobre. Pero tú eres rico en el Señor. Y también dice, ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchas personas quebrantadas por la crisis. Su corazón está destrozado porque de repente tuvo que cerrar su empresa, porque de repente tenía ese familiar en el hospital, porque hay escasez, porque hay limitación. El corazón está quebrantado. Pero esos son los que están calificados en la lista de Jesús. Pero no solo queda ahí, dice que también Él quiere pregonar libertad a los cautivos. Tal vez la circunstancia te tiene cautivo hoy, te tiene encerrado, te tiene preocupado, te sientes estancado, que no puedes hacer nada. Si tú eres ese cautivo, tú eres parte de la lista de Jesús. Pero también dice, vista a los ciegos. De repente hoy dices, no veo nada, veo una incertidumbre, no sé qué pasa, no sé qué va a pasar con el país, no sé qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con esta deuda, qué va a pasar con lo que tengo, con lo que tengo que hacer. De repente estás ciego y no sabes para dónde vas. Ten cuidado, porque el ser ciego hoy estás calificando para que estés en la lista de Jesús. Pero también dice así, a poner a libertad a los oprimidos. Hoy el Señor va a traer libertad. Y si tú eres uno de estos que acaba de mencionar, si de repente eres un ciego, si de repente eres un oprimido, un quebrantado de corazón, hoy eres parte de la lista de Jesús. Y Jesús, al que llama, lo forma, lo capacita y lo califica delante de los ojos de los demás. Hoy de repente, por medio de la circunstancia, te estés identificando con uno de esta lista que Jesús dio. Yo no la di, la dio Jesús. ¿Qué tal si tú estás pasando por esa circunstancia? ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? ¿Por qué no levantas tus manos? Y en medio de lo que estás pasando, con tus manos bien en alto, estás llamando la atención de Dios desde el cielo. Y cuando tú levantas tus manos y le crees al Señor, Dios va a hacer cosas grandes. Pero necesita que el cielo te vea. Si tienes que arrodillarte, arrodíllate el día de hoy. Si tienes que postrar tu rostro al suelo, hazlo. Pero cuando te pongas de pie,
levanta tus manos bien en alto, porque estás siendo calificado a estar en la lista de Jesús para hacer de ti una persona diferente, para que tu familia cambie, para que la circunstancia le dé una vuelta de 180 totalmente a lo que estás pasando. Hoy quiero orar por personas mientras vamos adorando al Señor. Quiero orar por personas. Quiero que nos conectemos al cielo. Dentro de la lista estás tú. Tu nombre tiene que estar en esa lista. Tu apellido tiene que estar en esa lista. Señor, yo te doy gracias, porque en medio de la adoración algo está pasando. Y mientras estamos adorando, yo quiero orar por ti. Señor, califica hoy a todas estas personas que están en esa lista. Hoy tú traes libertad a los cautivos. Tú hoy sana el corazón de los quebrantados. Los que están cautivos entran en libertad. Porque de repente la crisis nos ha vuelto ciegos. El día malo se ha vuelto impotente de poder hacer las cosas. Pero hoy en medio de esto, tú estás trayendo libertad, Señor. Jesús, gracias, porque fuiste ungido para que estas personas sean libres hoy. Hoy hay naciones que son libres. Hoy hay familias que son libres. Hoy hay familias que se levantan. Y hoy quiero bendecir tu vida y decirte: si tú estás en la lista, estás calificado para hacer la diferencia en este día. Haz la diferencia. Gracias, Padre. Te damos en este día, Señor. Si tú eres de esos que quieres estar en esta lista de Jesús, escríbenos, envíanos un comentario, llama a la iglesia, haz algo. Aquí hay un equipo que está esperando tu llamada, tu comentario. Queremos orar por ti. ¿Qué tal si nos escribes, si nos llamas? Hoy queremos hacer efectivo esto, de que estés en la lista de Jesús. Porque si estás en la lista, vas a esperar tu tiempo para dar resultados. Escucha bien, Dios anda buscando una generación que sean firmes, que sean determinados y que den resultados en medio de lo que estás viviendo. Gracias, Jesús. Yo bendigo a todas las personas que fueron conectados en este día. Sé que el Señor te habló. Y te quiero recordar para terminar este momento. Te quiero volver a recordar, aquí en la pantalla están nuestras cuentas bancarias para que hagas efectivo tu ofrenda. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer el rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor alce sobre ti su rostro y tenga misericordia de ti. Que te vaya bien esta semana. Que te vaya bien en este mes. Que te vaya bien en todo lo que estás haciendo. No tengas temor, porque si estás en la sombra del Altísimo, si estás metido en esa sombra, vas a morar y vas a ver cosas grandes. Y cuando la palabra dice morar, es que vas a habitar tranquilo, pero siempre pensando en ser una persona que está buscando ser audaz en medio de lo que estamos viviendo. Te bendigo, que el Señor te guarde.